Es una alegría compartir con todos vosotros porque lo que decía Javier, ahora estamos en casa, así que en realidad es venir a compartir algunas ideas, intuiciones, documentos que nos vayan llevando hacia ese congreso de laicos, hacia ese congreso de vocaciones, que como sabéis viene después del congreso de laicos que hubo, como decía Javier, en el año 2020. Cada 5 años más o menos la Conferencia Episcopal convoca un congreso y ya llevaban tiempo pensando la posibilidad de reflexionar sobre la realidad de la vocación, las vocaciones y la pastoral vocacional. Y así pues se da ahora cumplimiento en este próximo febrero, del 7 al 9, que quizás voy a dejar eso para el final, y me gustaría detenerme en esta primera parte, o en esta primera hora, en el documento de trabajo que se elaboró y que se preparó para el Congreso, tanto a nivel nacional como para nuestra diócesis. Os pongo un poco en contexto para ver cómo voy a aterrizarlo. A nivel de la Conferencia Episcopal Española se ha creado, sé que ahí queda muy pequeñito, pero esto después os lo podemos mandar todo por correo electrónico, que lo tengo así tal cual en PDF, así que después os lo podemos mandar y así lo tenéis para vosotros. Y ahora pues podéis irlo siguiendo si queréis por el guión de la hoja. La Conferencia Episcopal ha hecho un servicio nacional de pastoral vocacional compuesto por las diferentes comisiones y subcomisiones pues, que creen que tienen que ver con este tema, ¿no? Como es pues juventud, clero y seminarios, misiones, laicos, familia y vida, o sea, todas esas comisiones que pueden estar involucradas o que de hecho están involucradas en la pastoral vocacional, pues han creado un servicio de pastoral vocacional nacional, que no han querido llamarle comisión ni subcomisión, sino servicio, porque lo que pretende ser es eso, prestar un servicio a las diferentes diócesis para esta realidad. Y el objetivo que querrían en el postcongreso sería que en las diferentes diócesis pudiera crearse esos servicios a nivel diocesano. Bueno, nosotros nos hemos adelantado un poco y en vez de hacerlo para el post-congreso, lo hemos hecho en el pre-congreso, en esta preparación previa. Entonces, a final del curso pasado, en verano, coordinados por la Delegación de Vocaciones, que es quien tiene la responsabilidad de coordinar estos servicios, pues nos juntamos ya y creamos, de manera no así muy institucional, pero sí para trabajo, de equipo de trabajo, un servicio diocesano de pastoral vocacional compuesto por las delegaciones que equivalen en la Conferencia Episcopal a las comisiones o subcomisiones. En definitiva, la delegación de familia y vida, de apostolado seglar, misiones, vida consagrada, pastoral juvenil y vocacional. Este equipo, con los delegados de cada una de estas delegaciones, pues hemos estado trabajando lo que ha sido la parte del precongreso. Y nos hemos estado reuniendo pues cada cierto tiempo para ir avanzando, principalmente ahora para trabajar y estudiar el documento, que es donde quizás podríamos poner, y en donde yo he planteado esta mañana que pudiéramos poner el ojo, o sea, centrarnos en el documento, porque es muy rico. La preparación diocesana que hemos ido teniendo, pues aparte de este servicio, ha sido el documento este. Se mandó a la Escuela Diocesana de Evangelizadores, a la EDEU, este primer trimestre, como estáis prácticamente todos implicados, pues este primer trimestre que hemos pasado se trabajó los 3 bloques con sus 3 fichas, nos llegaron las respuestas de todos los que nos lo hicieron llegar, de varias realidades, congregaciones, movimientos, de las diferentes sedes de la Escuela de Evangelizadores, y con todo lo que llegó este equipo hicimos una redacción final como aportación para el Congreso, que es lo que se nos pedía. Nos pedían una aportación diocesana que fuera, que también vamos a mirarla si nos da tiempo al final, pues que fuera breve, concisa, nos daban puntos muy concretos que querían que respondiéramos. Entonces, con todo lo que llegó, se leyó todo y se sacó lo que más destacaba la diócesis, ¿no? Lo que más salía a reducir de todo lo que se pedía, y eso ha sido lo que hemos mandado, que también os lo mandaremos para que lo podáis tener, porque al final esto pues, ha sido un trabajo de todos. Nosotros lo que hemos hecho es darle forma a lo que nos ha llegado por parte de cada uno de vosotros.
Y otra preparación, por supuesto, pues es la oración, no le podemos olvidar. Y esa web que veis ahí, paraquiensoy.com, donde si queréis saber cualquier cosa del Congreso está muy actualizado. Entonces, todo lo que queráis saber sobre el mismo, podéis entrar ahí y lo veis. El documento de trabajo es este, y es un resumen. Nosotros para la diócesis se hizo un resumen, con Jesús preparó un resumen junto con el servicio pastoral vocacional diocesano, que es un resumen del original de don Luis Argüello, que os invito a leerlo, os invito a leer el original también, porque es muy rico y es muy bueno, sobre la pastoral vocacional. En concreto el título es Del pienso y luego existo al soy llamado, por eso vivo. Ese es el título del documento original. De ese se realizó este otro para nuestra diócesis, que es donde yo me voy a detener, hoy más, viendo los diferentes puntos del documento. Tiene 3 bloques, está dividido en 3 bloques, o en 3 capítulos, podemos llamarlo como queráis. Uno, elegidos y llamados para una misión. El segundo, discernir para acertar. Y el tercero, la respuesta vocacional. Esos son los 3 bloques o capítulos, y después de cada capítulo tiene un resumen, que eran las fichas, y una serie de preguntas o cuestiones que se podían reflexionar, no solo a nivel personal, sino la invitación era que se pudieran reflexionar pues, en grupo, que nos pudiéramos hacer esas cuestiones. Y entonces, si os parece, vamos a ir entrando en cada uno de los apartados, de los bloques, y sacando lo que a mí por lo menos me han parecido las ideas más importantes del documento. Y es lo que voy a hacer. No voy a enseñar nada nuevo, simplemente voy a compartir los temas que yo creo que pueden ser como más importantes, más distintivos del documento que tenemos delante. Bueno, como decía, el primer bloque es elegidos y llamados para una misión, ese es su título. Hacemos una primera introducción refiriéndonos a algunos errores que solemos cometer de manera espontánea, normalmente, al hablar de vocación o al escuchar la palabra vocación, ¿no? El impacto que tiene. La primera la tenemos todo claro. Muchas veces cuando hablamos de vocación, automáticamente lo que se nos viene a la cabeza es los curas y las monjas, es decir, que hace referencia a la vida consagrada o a la vida sacerdotal, específicamente a una vocación de especial consagración, pero nos damos cuenta que esto es mucho más amplio. De hecho, el Congreso pues es lo que quiere. No es un congreso para hablar de las vocaciones sacerdotales específicamente ante la crisis de ellas, que también. No es un congreso para hablar específicamente de las vocaciones a la vida consagrada, que también, sino es una llamada a descubrir la vida como vocación, como llamada, la primera la existencia, después en la vida cristiana y en la vida de la Iglesia, la vida de la santidad, la llamada a la santidad, y dentro de ello cada uno con nuestra vocación específica. Este es el resumen de toda la jornada de esta mañana, en realidad. Si quisierais el resumen, ese podría ser. Entonces, ese primer error es verdad que se nos cuela mucho. Hay otro segundo, que es como una inclinación natural a ejercer una actividad, una profesión. Es la típica. ¿A ti qué te gusta hacer? O cuando le preguntamos a los niños, ¿tú qué quieres ser de mayor? Entonces, centrarnos solo en un ámbito profesional, la vocación como si fuera simplemente ejercer una profesión. Y un tercer error, le hemos llamado así, a la hora de hablar de vocación o un impacto que a veces puede generar, es una interpretación abstracta de la misma. Es decir, Dios hace una llamada general a la fe y a la vida eclesial y a cumplir unas funciones, pero como que esa llamada no es personal. No es que yo soy llamado con mi historia de vida, con mi nombre, apellidos, que Dios me ha elegido a mí, sino que sería pues una llamada, pues sí, a cumplir una serie de funciones dentro de la Iglesia. O sea, que ponemos más la mirada en la función que se nos ha encomendado a esa llamada que al propio hecho del ser, de que yo soy llamado, yo con mi historia, yo Luis, ¿no? Bueno, son como 3 errores que poníamos ahí en la introducción que se dan, ¿no? Y que a veces pues, nosotros mismos los realizamos. El primer punto después de esta introducción pues, es que Dios elige, llama y ofrece una misión.
Entonces aquí vamos a detenernos en la elección, en la llamada y en la misión. Esos 3 puntos, la elección, la llamada y la misión. En primer lugar, la elección. La elección es libre por parte de Dios y es fruto de su amor. No tiene otra motivación. Dios llama porque ama. Y porque ama, Dios elige porque ama. Y porque ama, pues nos elige. Es anterior a nuestros propios méritos, incluso a nosotros mismos, como dice el profeta, ¿verdad? Desde el seno materno, antes de formarte en el vientre, te elegí y te consagré, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, es anterior y no es por méritos propios, no ha elegido pues porque somos los mejores, en el caso de nosotros, ni para ninguna vocación, sino por puro amor, porque nos ama y tiene un plan de salvación y de amor para cada uno de nosotros, y se va a concretar en esa vocación específica a la que nos va a llamar, ¿no? En el acto de elegir, Dios hace digna a la persona, es decir, la capacita. No es que llame a los capacitados, esto lo hemos dicho muchas veces, lo repetimos nosotros mismos. No elige a los capacitados, sino que capacita para esa misión a los que llama. Y luego elige desde lo pequeño. Esto, el redescubrirlo, a mí por lo menos me hace bien. Elige desde lo pequeño porque así puede evidenciar que es obra de Él, que es obra de su poder, y que no, así desmonta nuestro orgullo personal, para no creernos que esto puede ser porque pues yo merezco estar ahí, sino simplemente con mis limitaciones, con mi historia, pues Dios me ha elegido porque me ama, porque me quiere, porque tiene ese proyecto de salvación para mí, porque quiere ese proyecto de felicidad también para mí, y no es pues porque tengo muchas capacidades, aunque ciertamente las tenemos, y una vez sentimos esa llamada, notamos esa elección y sentimos esa llamada, las ponemos al servicio. Solo faltaba, claro que Dios nos ha dado capacidades, pero no nos ha llamado por ellas en sí mismo, ¿no? Lo segundo es la llamada, el segundo momento, que es posterior. Dios ha elegido, ha pensado en ti y en mí, ha pensado en cada uno de nosotros, y se produce esa llamada, como decía, posterior. La llamada es el encuentro personal de Dios con cada uno, con cada persona, a la que le cambia la vida y le da un nuevo sentido, la orienta en un nuevo sentido y desmonta pues a veces nuestros propios planes, que aparentemente tienen una orientación y un sentido, pero Dios con su llamada nos puede pedir otra cosa que los propios, ¿no? Y esta tenemos también, seguro muchos de nosotros, la experiencia. Dios da un nuevo horizonte con su llamada a nuestra vida y a nuestra existencia. La primera llamada y fundamental no es a una vocación específica de entrada, sino ha sido a la existencia. No nos hemos dado la existencia, hemos sido llamados a la misma. Somos fruto del amor de Dios, no fruto de un azar. Y ha pensado en cada uno de nosotros desde el principio. Una vez nos ha elegido para llamarnos, nos elige y nos llama. Y luego una llamada posterior o ulterior es la de realizarnos en fidelidad a nuestro propio ser. ¿Y cuál es nuestro propio ser? Pues nuestro propio ser es ser imagen y semejanza de Dios. Somos criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios. Y eso nos vamos realizando según vamos acercándonos a este ser imagen y semejanza de Dios. Dice en los ejercicios espirituales San Ignacio, ¿verdad?, que nuestro fin es el de decir, alabar, dar gloria a Dios nuestro Señor y mediante ello salvar nuestra alma. Bueno, pues este es el principio y fundamento de nuestra vida, de nuestra existencia, y no solo como consagrados, sino la de cualquier cristiano, la de cualquier bautizado. Desde ahí lo estamos mirando, ¿no? Por tanto, es hacer esa imagen y semejanza del Dios Trinidad, del Dios comunión de personas, comunión de amor. Dios nos llama y nos busca constantemente, sale a nuestro encuentro, no hace una llamada para decir ahora a ver cómo lo hacéis, sino que Él ha venido a nuestro encuentro. Y aquí tenemos un ejemplo muy gráfico con la realidad del pecado original, asomándonos a Génesis 3,
en la realidad del pecado original, pues nos damos cuenta que Dios, después de ese desastre, de que pues Adán y Eva piensan que su plan va a ser mejor y caen bajo esa tentación, pues Dios no los abandona, sino que vuelve a salir a su encuentro, ¿no? Y los viste y luego ya el nivel más alto, que será el culmen, que será el envío de su Hijo Jesucristo para la salvación, para el perdón de los pecados, para la salvación del mundo, la sangre derramada de Cristo en la cruz para el perdón de los pecados. Y la llamada primera también, desde la existencia, es a la santidad. Esto el Concilio Vaticano II nos lo repitió mucho. Esa llamada de todos, la llamada universal a la santidad, lo repitió en varios documentos. Pues esa es la llamada principal que todos tenemos. Esa llamada a la existencia que tiene un plan de salvación es para la santidad, para la vida del cielo. Este es el motivo. Y después, pues dentro de ello esa llamada, como decía, específica, y una llamada a ser iglesia. Somos seres sociales y por tanto no es una llamada que me quedo para mí y que la disfruto yo, sino que la pongo al servicio de este cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y es una llamada, por tanto, a ser y estar en la iglesia, como bautizados. Y lo tercero, Dios nos ha elegido, Dios nos ha llamado y nos ofrece y nos envía a una misión concreta. No es una llamada, por tanto, para la promoción del individuo, podríamos decir, no es una llamada para la promoción del individuo en exclusiva, porque también pues, nos hace felices individualmente, es evidente, ¿no? Nuestra vocación específica, pero sí es para la comunión, para la entrega. No es una situación tampoco de privilegio. Esto pues tenemos que tener cuidado muchas veces, ¿no? Que se nos puede dar pensar, esto a veces entre nosotros los de especial conservación pues sí que se pudiera dar, gracias a Dios yo creo que cada vez será menos, ¿no? Pero el sentir que pues yo dirijo, ordeno y mando, no, estamos en camino unos y otros, somos servidores y estamos en la comunión de la iglesia. Por tanto es una llamada para el servicio. Sí, nos podemos sentir privilegiados porque Dios ha estado grande con nosotros, pero desde ahí, no es una situación de privilegio en medio de la iglesia, sino que cada ministerio tiene lo suyo propio y tenemos que desempeñar pues, lo propio de ese ministerio que se nos ha encomendado. Y es el Espíritu Santo quien realmente capacita para esa misión que se nos encomienda, que tantas veces vamos a ver que nos desborda y que nosotros por nuestra cuenta pues que no damos, que no damos de sí. Tenemos limitaciones y el Espíritu Santo es quien nos va formando y quien nos va capacitando para esa misión. Y tenemos el ejemplo pues, en los apóstoles, que después de la crucifixión del Señor pues, se encierran en el cenáculo por miedo, es por medio del Espíritu Santo, con la llegada de Pentecostés, que son enviados hasta el punto del martirio, ¿no? Pasar del miedo a la entrega total de la vida. O tenemos el ejemplo de San Pablo, que se marchaba a Damasco para perseguir cristianos, de perseguidor de cristianos y de firmar y sellar el martirio del primer mártir, ¿verdad?, de San Esteban. Saulo aprobaba su ejecución, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, y sin embargo ser el gran apóstol de los gentiles, como decimos. Por tanto, es el encuentro personal con el Señor y el Espíritu Santo quien nos envía, capacita y nos da la gracia para poder desarrollar la misión específica a la que se nos ha enviado y ser llamados y haber sido llamados. Y luego la necesidad de la oración. Esto lo solemos decir popularmente como lo de que nadie da lo que no tiene. Y sin el contacto de intimidad con Dios, la cercanía con Él, principalmente de tantas maneras, ¿no?, y mediaciones que utiliza, pero también con esos momentos serenos de oración, de contacto de tú a tú con Él, pues es más dificultoso y va a ser la misión, pues va a ser estéril, porque podremos correr el peligro de transmitirnos a nosotros mismos o nuestras ideas o lo
lo que nosotros pensamos o querríamos y proyectarlo en lo que Dios parece decirnos, sino ese contacto con Él nos ayuda a purificar también en medio de nuestra misión aquello que tenemos que realizar. El segundo punto destaca el documento, destaca aquí también pues, don Jesús, algunos obstáculos en esta pastoral vocacional y en la perspectiva vocacional, ¿no? Traemos algunos, quizás algunos de los más relevantes. El primero es la cultura antivocacional, que se da, o la podemos ver pues, por algunas realidades que estamos viviendo, ¿no? O que vivimos. Uno es el antropocentrismo. Nos hemos puesto nosotros en el centro, desplazando a Dios. Y claro, si nos ponemos nosotros en el centro, pierde protagonismo quien llama, sino que el protagonismo, cuando somos antropocéntricos, está en el hombre, en nosotros mismos, y por tanto perdemos la referencia de la vida como llamados, sino nos viene más con lo que nosotros creemos que es o en lo que creemos que estamos llamados. Otro ámbito, que este es un melón, sabemos, complejo, por eso no me voy a detener en exceso, porque tendríamos para toda la mañana aquí si tuviéramos que ponernos a parar solo en esto, pero alguna intuición está con la ideología de género, que en su resumen, aunque esto es muchísimo más amplio, en su resumen sería la cultura frente a la naturaleza. Es decir, somos por el rol que desempeñamos culturalmente en cada momento. Y eso es lo que somos. Pues si en este momento el rol cultural es no sé qué, pues eso es lo que nos va configurando nuestro ser. Claro, esto es un error garrafal, aparte de muy peligroso, porque es evidente que existe lo natural y la ley natural, realidades naturales, y que no podemos obviar, porque obviarlas sería poner en duda que Dios crea bien. Y Dios ha creado todo bueno, y en concreto lo del ser humano, muy bueno. Dios no se ha equivocado al crear y crea bien. Por tanto, lo cultural frente a lo natural, pues es esa tensión que nos trae pues, la ideología de género, ¿no? La primacía del deseo, de la voluntad personal, lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que a mí me apetece. Esto lo vemos, ¿no? Y el emotivismo. Soy pues lo que siento, me muevo por emociones y sentimientos que a veces nos juegan una mala pasada, porque como todos los que estamos aquí, los sentimientos y las emociones son volátiles y cambian y se siente distinto. Por tanto, pues ese llevarnos por lo que yo siento o por la emoción del momento, pues si no se aterriza, no se orienta y no se discierne, pues también es peligroso, aparte de que nos distrae de poder poner el foco en quién nos llama. También hay una ruptura importante, se denota entre libertad y verdad. Concebimos o se concibe la libertad como hacer lo que a mí me da la gana, como a mí me da la gana y cuando a mí me da la gana. Y podemos redescubrir una necesidad de evangelizar la libertad, porque el mismo Jesús nos ha dicho que la verdad os hará libres. Y Él mismo nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, no existe verdadera libertad sin verdad. Para ser verdaderamente libres, tenemos que vivir en la verdad. Y la verdad, en ocasiones, pues puede doler un poco, ciertamente. Pero no podemos vivir en una auténtica libertad si no vivimos en verdad. Y por tanto uno de los retos que tenemos es aprender a descubrir también, que la gente pueda descubrir esta realidad, bueno, primero de evangelizar diciendo que Jesús es la verdad, el camino que nos propone es la verdad, pero es de educar la libertad en la verdad de lo que somos, de lo que es, y que eso realmente es un camino de libertad. Y que lo otro, aunque aparentemente pueda ser una especie de libertad, nos esclaviza, nos hace realmente esclavos. También se puede vislumbrar la crisis
de la relación entre Iglesia y sociedad. Parece dudarse que hoy, ante según qué temas, la Iglesia no pueda hablar como un estamento más de la sociedad. Y otras veces hemos pecado nosotros de excesivamente callados, también es verdad. O sea que una y otra vivimos en medio de nuestro mundo y la Iglesia tiene un mensaje hermoso que transmitir y que decir, y que no lo puede tapar y no lo puede callar, ¿no? Y sí que es verdad que parecía dudarse de que tenemos, permitidme esta expresión, que no me gusta mucho, pues también derecho a exponer a nuestros fieles públicamente lo que la Iglesia opina, ¿no? Y dice. Y hay otra, una crisis en la relación entre la historia y la vida eterna. Es decir, la Iglesia predica el reino de Dios, predica la eternidad, predica la realidad de que estamos llamados a la vida eterna, al cielo. Y por tanto, que no todo se queda aquí, que no todo es lo de aquí, que no es lo de este mundo. No es solo la historia de aquí, la historia de salvación es una historia precisamente de eso, de salvación, que llegará a su plenitud en la vida eterna. Y a veces vivimos excesivamente centrados aquí. Entonces, pues, los pies tendrían que estar en el suelo, pero la mirada en el cielo, conscientes de que nosotros trabajamos para ese reino. En la modernidad pues, se puso de moda, ¿verdad?, que el verdadero reino es el del progreso. Y bajo el progreso pues han hecho también barbaridades. Pero también la decepción con el progreso que se está dando y que se da en muchos ámbitos, porque vemos que no era tan perfecto esto del progreso como podrían decirnos, pues hace todavía más necesario y puede despertar mucho mejor la realidad del reino eterno, que sí que lo de aquí nos falla y defrauda, que no es perfecto, que se acaba, que se termina. Y esta es la misión nuestra, la de anunciar este reino, que tenemos que comenzarlo aquí, sembrando del reino de Dios este mundo, que es en el que estamos viviendo, pero conscientes de que su plenitud al 100% no va a llegar aquí, sino que llegará un día en la eternidad. Otro obstáculo es la mundanidad espiritual y autorreferencial. Vislumbramos en muchos momentos una escisión grande por parte nuestra de los propios cristianos entre fe y vida. Bueno, ya sabéis que cuando se generaliza es injusto, porque hay mucha gente muy buena y muy testimonial, y en nuestra iglesia particular también, gracias a Dios, mucha. Pero bueno, estamos haciendo un análisis de esos obstáculos que se dan a nivel general, ¿no? Y es también esa escisión entre fe y vida, como si fuéramos compartimentos. La fe pues forma parte de algunos momentos de mi vida, pero no impregna todo mi ser ni todas mis decisiones. Yo saco mi ser cristiano pues en algunos ámbitos, en otros prefiero casi camuflar un poco, que no se note demasiado esa ruptura. La fiebre del consumismo, que lo vemos ahora, todos son campañas para comprar y volver a comprar, y cuando se ha terminado una pues empieza otra. Y entonces terminaron las de las Navidades con todos los regalos propios de estas fiestas y llega la de enero, que es la cuesta de enero, y llegan las rebajas para que sigas comprando, porque ahora son las rebajas y puedes comprar más, y después pues nos va a llegar otra en breve, y estamos metidos pues así en este sistema de comprar, vender y vivir desde ahí, ¿no? Desde el tener. La obsesión por la diversión y los propios derechos, perdiendo también de vista la realidad de los deberes. Claro que tenemos derechos y obligaciones, porque los derechos no sale rápido reclamarlos. Que yo tengo derecho a, sí, por supuesto, y con él unas obligaciones y unos deberes que no puedes olvidar. Por tanto, tiene que haber ese equilibrio entre los derechos y las obligaciones. Otro punto que vislumbramos, que efectivamente es un obstáculo, es la escasa natalidad. Pues si no hay personas, a ver, Dios puede elegir desde el principio, pero si no hay quien luego opte a esa elección,
Si no hay, decimos popularmente, ¿no? Si no hay niños, si no hay nacimientos, pues Dios puede elegirte, pero como no haya nacimientos, no hay nada, no hay respuesta, no hay sujeto que responda. Escasa natalidad y la despoblación. Y luego el estilo de ritmo de vida que llevamos tantas veces, ¿no? Que podemos ver la ansiedad, la velocidad, el andar corriendo, los diferentes, tantos estímulos que recibimos por todos los sitios, las pantallas, estímulos, estamos hiperestimulados. Hoy lo vemos en nuestros niños, están hiperestimulados. Hay niños que manejan mejor los móviles con 6 años que nosotros, que yo, que por ejemplo ya casi pues no nací con ellos, pero casi. Y hoy pues te dan 1000 vueltas, la mitad se sobreestimula. Y la inmediatez, todo está a golpe de clic. Hoy lo que comprar algo y ya casi no tengo ni que esforzarme en salir a dar un paseo a la tienda o a no sé qué. Todo lo tengo ya, y como todo lo tengo ya y todo lo puedo coger ya a golpe de clic, pretendo a veces, esto se traspasa, a que luego en mi vida también lo quiero todo ya. Se traspasa en esa impaciencia. Como todo lo puedo ya en general, pues luego quiero que todo sea ya. Cuando a la hora de discernir, que todo sea inmediato, que no tenga un proceso, que todo sea ya, que demos soluciones de manera inmediata. Pero claro, las cosas tienen su ritmo y su proceso, no todo es ya en esta vida. Hay cosas que pueden ser ya y otras que no pueden ser ya. Y dentro de esta mundanidad espiritual y autorreferencial existen algunos elementos, pues dentro de la propia Iglesia también, ¿no? No sirve tirar balones fuera, diciendo que todo es lo de fuera, o que todo lo malo está fuera. Pues también es verdad que nosotros a veces tendremos que revisarnos y entonar el mea culpa. Nosotros no somos Dios, transmitimos a Dios, pero sus miembros, que somos nosotros, nos equivocamos a veces. Y el Papa Francisco, a este respecto, y por eso no voy a decir yo aquí, sino que voy a leer textualmente, pues esa intervención en el simposio del 12 de febrero del 2022, en la que él mismo pues dijo, esto es verdad que está como más centrado, está centrado en las vocaciones de especial consagración, pero lo podemos extrapolar. Decía el Papa esto, hablando de, pues de estos elementos que pueden obstaculizar, dice, se debe frecuentemente, dentro de la propia Iglesia, a la ausencia en las comunidades de un fervor apostólico contagioso, por lo que no inspiran entusiasmo ni atracción, como por ejemplo las comunidades funcionales, bien organizadas, pero carentes de entusiasmo, donde hay vida, fervor, deseo de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas. Incluso en las parroquias, aquí nos da un poco a los curas, de vez en cuando nos tira alguna puya, ¿verdad? Incluso en las parroquias donde los sacerdotes no están muy comprometidos ni son alegres, es la vida fraterna y fervorosa de la comunidad la que suscita el deseo de consagrarse completamente a Dios y a la evangelización. Sobre todo si se reza insistentemente por las vocaciones y tiene el valor de proponer a sus jóvenes un camino de especial consagración. Pues bueno, esa necesidad que tanto repite de comunidades que acojan, que anuncien el Evangelio, que no sean específicamente exclusivamente de mantenimiento. Bueno, pues esta invitación de ese ardor misionero que tenemos que despertar en cada uno de nosotros. Ya sabemos que a veces las estructuras nos comen. Es así, tampoco lo podemos negar. Hay ciertas estructuras que nos van comiendo. Pero ojalá pues la estructura no nos coma ese deseo y ese ardor de que nuestro sentido sea, yo lo que quiero llevar es a Cristo. ¿Cómo? Pues busquemos los modos, también en medio de las estructuras que tenemos, pero el modo en el que nosotros, ese ardor misionero no se apague, aunque parezca que nos puedan comer, ¿no? Y querer generar pues esas comunidades que puedan ser acogedoras si aparece alguien, aunque sea suelto, a veces aparecerán muchos, o que recen, porque en muchas ocasiones pues igual no se puede hacer otra cosa, pero se puede rezar por esta realidad
es también motivar y hacer tomar conciencia a esas personas. Tantos modos, ¿no?, en las que podemos ir cultivando este fervor, este deseo de llevar al Señor. Y hay otro punto que destaca el documento, que ha sido obstáculo, tanto pues don Luis Argüello como don Jesús aquí destacan, que es la pastoral de la opción y los valores. Y se nos da la explicación, ¿verdad? Se ha caído, cuando hemos puesto el centro en esto, se ha caído de nuevo en ese antropocentrismo del que hablábamos antes. Es decir, en la pastoral de la opción, el protagonista es el que toma la opción, el que opta, en vez del que llama. Es decir, ponemos el foco en el fondo en nosotros, en el hombre, porque yo he optado por. No es que yo he optado por. Dios me ha llamado, me ha elegido, me ha llamado, me ha enviado y yo he respondido. Y en tanto en cuanto he respondido, sí, he optado por responder. Pero no es pues un abanico de opciones que yo tenía delante y opté por una, porque entonces ahí volvemos a correr este riesgo. Nos hemos puesto nosotros como los protagonistas de la acción y no hemos puesto la acción en quien ha hecho esa llamada, que es en quien nos estamos descubriendo la vida como vocación, que este es lo que quiere en realidad transmitirnos el Congreso, es redescubrir toda la vida del cristiano como llamada, como vocación. Luego los valores pueden ser un medio, son un medio para acercarnos a Dios. De hecho, el encuentro personal con Cristo pues lleva consigo una serie de valores y no otros. Pero no es al revés. Esto es lo que nos destacan aquí como obstáculo, ¿no? El poner el ímpetu en una pastoral de los valores, donde lo central es hay que promocionar este valor, hay que hacer estos valores, sino sería una pastoral de encuentro personal con el Señor que nos lleva a vivir en una serie de valores, siendo los valores buenos y siendo los valores una mediación también para el encuentro con el Señor, presentando algunos valores nos llevan, por supuesto, al Señor, solo faltaba, claro que sí, pero no son un fin en sí mismo. Esta es la clave. El valor no es el fin, sino que el fin es ese encuentro con el Señor. Y si lo hacemos desde el valor, pues luego tendremos que explicar o dar experiencias para que la persona que escucha, o el joven, vamos a hablar en el caso de colegios, alumnos, etc., sepan el por qué es ese valor, que no es porque sí, sino qué raíz tiene, ¿no? ¿Qué raíz tiene? Hasta ahora nos dice el documento también que podríamos estar en el pienso luego existo, pero que actualmente la frase actualizada para lo que vivimos sería tengo emociones luego existo. Es verdad, ese emotivismo que destacábamos antes, vivimos y existimos de lo que vamos sintiendo y las emociones o el impacto de emociones que vamos recibiendo. Y antes del pensamiento y de la emoción está la vida como don, porque hemos sido llamados como un regalo, como un don. Esta llamada a la existencia es un don, nos la han dado. Por tanto, antes de pensar y antes de sentir, está que nos han dado el regalo de la existencia, que ya ha sido una llamada a existir. Porque Dios me ama y como me ama, me llama. Y por tanto, pues nos invitan aquí los obispos a pasar a una pastoral de la obediencia y la santidad, que no anula la libertad. Justamente lo contrario, si nos fiamos de la palabra del Señor que decíamos antes, de la verdad os hará libres, y yo soy el camino, la verdad y la vida, pues entonces descubrimos que el pasar a una pastoral de la obediencia y la santidad no anula la libertad, sino todo lo contrario, nos hace vivir en más libertad. Y además es que no se puede responder a la llamada si no es en libertad, porque Dios nos ha hecho tan libres que aun incluso llamando y eligiendo puedo decidir no seguirle. Está el ejemplo del joven rico, ¿no? Ahí lo tenemos. Podemos decidir, no podemos elegir no seguir la llamada que Dios nos da. Esa pastoral de la obediencia al Evangelio, luego lo veremos de nuevo, al magisterio, al Señor, y esa llamada grande a
a la santidad, que nos hace más libres y nos hace responder mejor a aquello y de verdad a la llamada que Dios nos ha hecho. Y el tercer y último punto pues es una llamada que nos urge a una respuesta. Claro, Dios nos ha elegido, nos ha llamado, nos ha enviado a una misión, pero urge una respuesta, es para alguien, no es en abstracto. Por tanto, el cultivar la vida como vocación, que vaya generando esa cultura vocacional en nuestra realidad, pues en nuestra iglesia en particular, ¿no? ¿Qué es esa cultura vocacional? Pues el hacer ver esta realidad de la vida, de la llamada a la existencia, la llamada a la santidad, por medio del bautismo a la vida eclesial y luego la entrega de la vida en una vocación específica. Esto sería esa cultura vocacional, ¿no? El ayudar a la gente a discernir, a no vivir solo en lo que yo quiero, lo que a mí me apetece, sino que somos llamados por alguien que nos ama. La clave está en el amor, porque si somos llamados y no sabemos por qué, no es que el plan que se te ofrece es porque se te ama, y porque se te ama, se te llama para ser pleno y para ser feliz y para la vida eterna, que es nuestro fin. Del pienso luego existo, como dice el título del documento, pues soy amado, que es la base, y por tanto llamado, y por eso vivo. ¿Vivo por qué? Porque me han llamado, me han regalado una existencia y me han llamado a una misión, y por eso vivo, y merece la pena vivir. Cultivar la conciencia de ser iglesia, es decir, asamblea de llamados, la identidad bautismal y la pertenencia a la comunidad. Claro, no vamos por nuestra cuenta, somos asamblea de llamados todos, como bautizados, llamados a ser iglesia y pertenencia a nuestra comunidad de iglesia. No podemos vivir la fe en solitario, ni vamos solos, ni podemos vivirla solos, sino en comunidad, en comunión. Anunciar el Evangelio y edificar la Iglesia desde la vocación específica de cada uno. En resumen, cada uno de nosotros somos testigos donde Dios nos ha puesto de nuestra vocación específica. Cada uno con lo que somos. Porque la necesidad del mundo de hoy es la de los testigos. Más testigos. Si de Monsergas los chicos ya están hartos. Digo los chicos porque la pastoral, evidentemente, de infancia, adolescencia y juventud es donde se inicia el discernimiento. Son las etapas concretas donde se inicia el discernimiento, ¿no? Que luego hay que seguir discernimiento, pero donde se inicia ese discernimiento es ahí. Y mira, Monsergas las oyen todos los días en clase. Todos los días nos tienen que aguantar unas cuantas horas en clase a los profesores de muchas cosas. Y de que les digamos 30.000 cosas, hoy se lo escuchan antes en TikTok a cualquiera, que en un minuto les resume mejor muchísimas cosas, y si no mejor, de manera más atractiva, sino el testimonio, nuestro propio testimonio de vida atrayente. Pues esto puede suscitar la pregunta de, oye, ¿qué tendrá eso, no? Frente al empoderamiento individualista del individuo, promover no solo los derechos humanos, lo decíamos antes, sino los deberes humanos. Derechos, por supuesto, pero tenemos obligaciones y deberes. La libertad lleva consigo responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad. Y el principal deber que tenemos nosotros es el del mandamiento principal: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. El amor a Dios y el amor al prójimo son la base de nuestro deber principal. Y promover pues la vida como vocación, destacábamos aquí, ¿verdad? Pues no solo nos favorece como iglesia, sino también como sociedad. Fijaros, si todos los que tienen alguna responsabilidad y toda la sociedad en general descubriera que su llamada pues es, por ejemplo, pues para el bien común, es para decir que soy llamado, que no me he puesto aquí porque yo soy no sé qué, sino que es que se me ha llamado para estar aquí, para desempeñar también este ministerio y descubrir esta vida como servicio, y al descubrirlo como servicio en todos los estamentos sociales. Pues
faltaría, ¿no? Os propongo aquí algunas preguntas, que son las que se reflexionaban en las fichas. No son para ahora, quizás luego al final sí que si queréis, pero sí que podrían servirnos para nuestra reflexión personal, para alguna reflexión en grupo, quizás pues hacérnoslas, ¿no? Al término de este momento. ¿Quién soy para Dios? ¿A qué me siento llamado por Él en la vida? Aquí y ahora, aunque ya tenga una vocación específica, ¿qué me pide en este momento dentro de mi vocación específica? ¿Qué oportunidades y dificultades encontramos en el ambiente actual para poder reconocer lo que Dios quiere y actuar con libertad? Oportunidades y dificultades, no solo dificultades, también hay oportunidades. ¿Qué medios estamos ofreciendo como Iglesia para que los bautizados se sientan interpelados por la sed de Dios? Y el tener que ser evangelizadores, que sean protagonistas de la acción evangelizadora. ¿Qué otros medios sería conveniente que se ofreciéramos? Que quizás no tenemos. Bien, y vamos a tener en este primer momento también, en esta primera parte, si os parece, empezamos el cuarto, pues en estos 15 minutos que nos quedan, el segundo apartado, dejando el tercero, la respuesta vocacional y las aportaciones necesarias al Congreso para la segunda sesión, aunque esa segunda luego pues igual nos puede quedar más corta también para el diálogo, si os parece. Avanzo un poco en este segundo punto. El segundo punto es el de discernir para acertar. Perdonad. Pero lo primero que descubrimos aquí pues es redescubrir la necesidad del discernimiento. Algunas intuiciones ya las hemos dicho antes, por tanto no quiero repetirme. Se necesita un tiempo para descubrir e interpretar la llamada divina. Esto es un proceso y el discernimiento es un proceso. No es ya ni de manera absolutamente inmediata. Sí, hay un momento concreto donde uno pues tiene ese último arranque, ese último empuje en el discernimiento cuando se trata del discernimiento vocacional, pero tiene tiempo, dura un tiempo, porque es un proceso, es un camino. Y el discernimiento también nos dice este documento que es la única manera de saber si algo viene realmente del Espíritu Santo o viene del Espíritu del mundo. Si nos dejamos llevar simplemente por eso, por las emociones, lo que sentimos, hoy ahora parece que Dios me pide esto así y ya voy directamente, o por esa inmediatez, pues siento que esto tiene que ser así, ¡pum! Ya lo ponemos, sin discernimiento, sin pararnos sosegadamente a preguntarnos de verdad. Más que a preguntarnos, a preguntar en oración: Señor, ¿tú qué pides de esto? ¿Qué me pides con esto en concreto? ¿Vamos adelante, no vamos? Y el Señor va a usar mediaciones, como veremos después, para hablarnos también y para ayudarnos en ese discernimiento. Cierto es que es un don, por tanto hay que pedirlo, pero es una tarea, porque si no también el gran riesgo es caer solo en el espiritualismo y decir: bueno, Señor, a ver qué me pides y qué tienes. Y ya está. No, es don y tarea, por tanto tenemos que ponernos en marcha y poner los medios necesarios en ese discernimiento que el Señor, aquello que el Señor nos va ayudando a discernir, pues poner los medios que son necesarios para ello. El discernimiento supone también, no es así sin más, sino que supone sentido común y capacidad de razonamiento. Porque claro, es que puedes discernir alguna trasnochadura. Entonces se necesita también sentido común para discernir lo que es más propio, lo que es más necesario, lo que conviene en ese momento. Y capacidad de razonar, no solo con nosotros mismos, sino con los demás. Capacidad de escucha a los otros y razonar. Luego ya será lo que tenga que ser, pero al menos eso de inicio. Y luego algo importante, que es que nos hace falta siempre. En un acompañamiento espiritual que tuve de un joven hace poco,
pues claro, tuvieron una formación sobre, no digo esta formación, no es mérito propio, habían dado una formación sobre el discernimiento, y entonces hablan del discernimiento vocacional, pero claro, era un encuentro de jóvenes. Entonces una joven que le estamos haciendo el acompañamiento espiritual, pues claro, luego me preguntaba, oye, y cuando ya tiene uno discernido su vocación o considera que ya Dios le ha llamado a algo y ya está en ello, ¿para qué sirve el discernimiento? Claro, curiosa pregunta. Si el discernir es solo enfocado a lo que Dios me llama, pues ya está, ya has discernido a lo que Dios me llama, se acabó. Entonces ya, ¿para qué sirve? La pregunta era, ¿para qué sirve entonces el acompañamiento espiritual después de haber discernido? Y es para eso, que es que hace falta siempre. Porque aunque tú hayas hecho elección de vida, una vez has descubierto lo que crees que Dios te llama, a lo que crees que Dios te llama, tendrás que seguir discerniendo lo que Dios te pide dentro de tu vocación específica, y por tanto necesitas ser acompañado. Cuando tengo que tomar una decisión crucial solamente, o no es solamente cuando se me presenta un problema y que tengo que resolver, sino que es siempre, porque siempre tengo que discernir qué es lo que Dios me pide dentro de mi estado de vida a la que Él mismo me ha llamado. Si Él mismo me ha llamado, me va a seguir pidiendo cosas dentro de ese estado de vida, ¿no? Por tanto, hace falta siempre. Y no solo está en juego el bienestar temporal, de sentirme bien con lo que estoy haciendo, la satisfacción de sentirme útil, de tener la conciencia tranquila sabiendo pues, que estoy haciendo lo que creo que se me pide, sino que es que está sobre todo en juego el sentido de nuestra existencia, que va mucho más allá de sentirme ahora útil o de el sentido de mi vida y de mi existencia ante el Padre, que es el para quién de nuestra vida. Ya veis que el Congreso tiene como título ¿para quién soy yo? En forma de pregunta, para interpretarlo. ¿Para quién soy yo? Pues si somos para Dios, si somos para la eternidad, pues entonces está en juego en mi discernimiento no solamente el que yo me sienta útil o esté muy a gusto con lo que hago o tenga una satisfacción personal, sino que está en juego también mi propia existencia y el destino final de la misma. Algunas mediaciones de la llamada divina, de la llamada de Dios. Bueno, pues el Señor nos habla por medio de mediaciones. Esto todos lo vivimos. Esto no tengo que repetirlo yo. Algunas que destaca el documento, algunas realidades que podemos mirar. Hay muchas, ¿eh? Entonces, disculpadme si en algo notáis alguna carencia. Yo voy a destacar las que en el documento pues un poco se subrayan como las más principales. Unas son las propias capacidades. Cierto es que Dios no nos llama por ser capacitados para algo, sino que capacita a los que llaman, pero también nuestras propias capacidades, pues hay unas aptitudes concretas y hay cosas para las que uno no tiene aptitudes. Yo no puedo ser artista porque pinto fatal y es un horror. Bueno, igual ahora con el arte abstracto, igual me pagaban un dineral con las vallajas que hago cada vez que tengo que pintar, pero yo aquí con Don Luis, cuando nos daba clase aquí, sufrí un montón. Porque era el profesor de plástica, aquí estáis algunos que fuisteis profesores míos, porque se me daba fatal, pues creo que por ahí Dios no me llama, si me llama, pues ya me puede capacitar de lo lindo. Pero haciendo esta broma, ¿no? Las propias capacidades, claro, unas aptitudes, una predisposición de lo humano, también para esa llamada que Dios ha preparado, para nosotros, que hay que aprenderlo a leer. Y la Christus Vivit, en el número 255, dice el Papa, en el discernimiento de una vocación es importante ver si uno reconoce en sí mismo las capacidades necesarias para ese servicio específico. Decía el Papa aquí a los jóvenes, ¿no? en ese documento. Otra mediación, las personas que nos acompañan, nuestros acompañantes, el camino de la vida, vamos teniendo diferentes acompañantes espirituales, y acompañantes en general. Son mediaciones por las que Dios nos llama. Los propios sentimientos bien discernidos, también son una mediación. Y el Papa Francisco hace clave en uno, la alegría. Ya sabéis que él es un forofo de la alegría. Yo en ese sentido también.
Y dice, en la audiencia del 30 de agosto del 2017, dijo: ¿cómo se descubre la propia vocación en este mundo? El primer indicador es la alegría del encuentro con Jesús. Cada vocación verdadera se inicia con un encuentro con Jesús que nos dona una alegría y una esperanza nueva. Si nos sentimos ante una vocación amargados todo el día, pues igual no es signo de... Otra cosa es que uno no pase momentos de bache. Claro, esto es distinto, porque la alegría no es estar todo el día ahí de juerga, ya lo sabemos, y es esa alegría profunda del corazón, de la entrega, que se despierta en nosotros. Otra mediación, la obediencia al propio Evangelio, por supuesto, y al magisterio de la Iglesia. No vamos por nuestro lado, no somos autónomos, no somos solamente cuando representamos a la Iglesia, no vamos con nuestras opiniones, aunque las podamos tener y en nuestros ámbitos las podemos compartir, pero la obediencia al Evangelio, por supuestísimo, y al magisterio de la Iglesia es garantía y es una buena mediación para lo que Dios nos pide. Además, en el caso de los sacerdotes la prometemos. Y luego imprescindible, esto sí que es imprescindible, la oración. Lo destaca el documento en muchos puntos. La oración para ponernos en disposición de escucha. Porque si no, el riesgo de no hacer silencio poniéndonos a la escucha de Dios y de la palabra de Dios, con medios como por ejemplo la lección divina, el no hacer la escucha desde aquí, pues corre el riesgo de que nos escuchemos a nosotros mismos y no a quien está pidiendo la misión, que es el propio Señor, ¿no? Cultivar el don del discernimiento es el tercer punto. No es algo que se aprende una vez y ya está. Como hemos dicho antes, tiene un recorrido. No se aprende una vez el método y ya está, ya sé discernir. No. A discernir se aprende cada vez que tienes que discernir, o cada vez que disciernes, que te pones a discernir. Estamos llamados a crecer cada día y a configurarnos más y mejor con Jesucristo para esa llamada que Él nos ha hecho. Pero esto es cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Estamos llamados a eso. Dice el Evangelii Gaudium en el número 175: cuando escrutamos ante Dios los caminos de la vida, no hay espacios que queden excluidos. En todos los aspectos de la existencia podemos seguir creciendo y entregarle algo más a Dios. Esta es nuestra experiencia. Siempre podemos darle algo más al Señor. Cuando nos ponemos de verdad en su presencia, dice: Señor, cierto, siempre puedo darte algo más. En educar y educarnos en la paciencia, lo hemos dicho mucho. En la realidad de que no todo es ya y ya. En la paciencia, Dios tiene sus tiempos también. A veces no comprendemos todo de manera absoluta, pero nuestra fe es la de los que confían en el amor de quien nos ha llamado. Sabemos de quién nos hemos fiado. Y por tanto queremos hacer lo que Dios quiere, pero no solo lo que Dios quiere, sino también como Dios lo quiere. Igual Dios nos pide una cosa, sí, pero hay que hacer lo que Dios quiere y como Dios lo quiere, y como Dios nos lo pide. Educarse también en la generosidad y en la entrega de la vida. Merece la pena entregar la vida. Frente al egoísmo, el egocentrismo, el individualismo, la generosidad y la entrega. Y luego buscar espacios, pues como hemos dicho, de silencio, de soledad, pausados. Algunos criterios para el discernimiento, es el punto 4, el penúltimo ya para ir terminando. Pues, por supuesto, sirven de plena actualidad, que yo no las traigo aquí, pero sí, no me aguantaba sin decirlo, las reglas de discernimiento de San Ignacio, que nos propone en los ejercicios espirituales, y que han dado tanto fruto y que siguen dando. Y ahí están. Algunos criterios más, o algunos que podemos
Complementar, pues se destacan en el documento estos que os traigo aquí. La recta intención. Hacernos preguntas como ¿cuáles son los no podemos elegir por ti, ni vamos a hacer vida por ti, ni podemos meternos en ti para saber cuáles son tus motivaciones? Eso ya es un ejercicio de transparencia. Es el propio interesado el que tiene que hacer el camino, aunque sea acompañado y ayudado en ese discernimiento por los medios que la Iglesia pone para cada lugar de discernimiento. La psicología pues nos ayuda como apoyo también en este punto. Sabéis ahora que con la ratio se pide al inicio de la etapa propedéutica, que es al inicio para entrar en el seminario, se pide ahora mismo una valoración psicológica, un informe psicológico de todos los candidatos, antes de la admisión. Cuando van a ser admitidos ya para el propedéutico, que ya forma parte del proceso, se pide explícitamente. Y el estudio de la teología, claro, el estudio y la prudencia pastoral. Si estudiamos todas las realidades de Dios, pues cuanto más sabemos, el conocimiento nos ayuda a discernir mejor. Siempre es así. Cuanto más conoces, más amas y más puedes seguir. Y con esto igual. Bueno, luego los dotes y las aptitudes, ¿no?, que decíamos, tiene que haber una base humana básica para esa vocación específica a la que uno se siente llamado. Es que igual tú te sientes llamado, pero las aptitudes humanas es que no dan para esa vocación específica. Pues no dan, no es que seas peor que nadie, es que hay una base humana que tiene que darse para todas las vocaciones específicas, todas, matrimonial, vida consagrada, sacerdotal. Y luego también pues unas dotes espirituales. No se trata solo de creer en Dios, yo creo en Dios, sino que quiero seguir lo que Dios pide de esa vocación específica. Y finalmente, pues acompañar en el discernimiento. El discernimiento necesita ser acompañado, nunca uno es buen juez en causa propia. Y contrastar con otro o con los demás nos ayuda. Entonces la necesidad del acompañamiento personal, del acompañante espiritual, que también pues ejerce como un educador en la fe, ¿no? El potenciar el crecimiento en la vida interior de las personas. ¿Qué es esto? Pues permitidme la expresión, lo de toda la vida. La vida sacramental, la oración personal, la lectura asidua y orante de la palabra de Dios. Son los medios propios para crecer en la vida interior. La eclesialidad que decíamos antes, formamos parte del cuerpo de Cristo, por tanto formamos parte de la Iglesia universal y de la Iglesia particular de Astorga en nuestro caso, y después de un arciprestazgo y de una unidad pastoral, pero no somos autónomos ni vamos por nuestro lado. Por tanto, acompañar el discernimiento dentro de la eclesialidad. La necesidad de esas comunidades acogedoras, ¿no? Contrato personal, no que parezca que se convierten en comunidades dispensadoras de productos espirituales, de consumo también. Consumimos allí y ya está, no mantenimiento, sino que sea realmente una comunidad. Y esto se puede dar por pequeña que sea. Lugar de referencia. Hemos tenido tantas experiencias en nuestra diócesis donde las parroquias eran los lugares de referencia, incluso pues donde los chavales iban a misa y luego tomaban allí algo y merendaban, o sea, tenían su grupo de amigos. Esto lo hemos vivido, no es tan lejano nuestro tiempo, donde se genere realmente comunidad. No voy a consumir un producto a la parroquia, sino que es mi comunidad. Y luego pues la importancia y responsabilidad, claro, pues de las parroquias, de las unidades pastorales, de los propios párrocos, porque son las comunidades de referencia habituales de la gente. Entonces ahí también tenemos nosotros una responsabilidad grande para que se dé este perfil de comunidades. Y eso también es trabajo nuestro, junto con los laicos y personas consagradas que en la misión nos acompañan y nos ayudan. Pero tenemos esa responsabilidad cada uno de nosotros, ¿no?, para que se pueda ir generando esa cultura vocacional. Pues terminamos entonces. Ahí os dejaba también algunas preguntas, que como las tenéis ahí y estamos en hora, 4 minutos pasados, pues si queréis las podéis leer del propio
son las mismas que tenéis ahí, el apartado este de discernir para acertar. Así que hacemos ahora una pausa, ¿verdad? Tener esta segunda parte. El primer bloque decíamos que era elegidos y llamados y enviados a una misión. El segundo bloque de este documento es el del discernimiento y la necesidad de discernimiento, que lleva el título Discernir para acertar. Y ahora la respuesta vocacional, porque claro, si hay una llamada y un discernimiento, pues supone una respuesta y alguien que responda. Y es donde nos vamos a centrar ahí, solo tiene 2 puntos, será la parte más breve. Ya lo pensé así también para que pudiéramos dejar en esta segunda sesión un momento para poder decir algo más específico, si nos da tiempo, de nuestra aportación diocesana al Congreso, pero sobre todo sería lo más interesante el poder dialogar o charlar o plantear otras preguntas o lo que consideremos. Entonces, en este tercer y último punto, la respuesta vocacional, pues lo primero que destacamos es la respuesta humana ante esa llamada que hemos recibido. Una primera idea, pues es que Dios sigue llamando. No podemos dejarnos llevar también por la desesperanza de que es que Dios nos llama o Dios nos ha abandonado. Dios no abandona a su pueblo, no lo ha hecho, no lo hizo. La experiencia de toda la historia de la salvación es que Dios sigue acompañando a su pueblo en todos los momentos y hoy sigue acompañando a su pueblo y a su barca de la Iglesia. Por tanto, Dios sigue llamando. Habrá que ver los modos en los que organizamos que se pueda escuchar esa llamada que Dios sigue haciendo, y también el aprender a discernir los signos de los tiempos y los signos concretos de los tiempos, de este momento concreto por el que Dios también va hablando. Bueno, pues oídos atentos, ¿no? Dios sigue llamando. Existe también la libertad para elegir seguirle o no, para poder seguir el plan que Dios tiene previsto para nuestra vida o no. Ya el mismo Jesús, ante la llamada, pues le pasó esto mismo, ¿no? Tenemos el ejemplo por un lado de los apóstoles, que ante la llamada de Jesús a seguirles aceptaron y dejándolo todo lo siguieron, dice la palabra de Dios. Pero también tenemos el otro ejemplo que traía antes del joven rico, que ante la propuesta que le pedía un poco más, vende todo lo que tienes y sígueme, pues no es capaz y no lo sigue, pero tiene la libertad para ello. Por tanto, la respuesta es en libertad. Dios elige, Dios llama, pero tú respondes, y respondes en libertad. Y tienes libertad para aceptar el plan de Dios y tienes libertad para no aceptar el plan de Dios y no ir según la vida de Dios, ¿no? Y luego, bueno, pues la crisis vocacional, que llamamos en genérico, que tiene muchísimos factores. Es decir, crisis vocacional, habría que pararse a analizar mucho más en profundo pues nuestra sociedad, nuestro mundo, la propia Iglesia. O sea, tendría que ser muchísimo más amplio, porque esto es hablar muy genérico. Pero la crisis principal es la de vivir como llamados. Crisis de vivir como llamados. Es crisis de Dios y crisis de fe en medio de nuestro mundo. Claro, si Dios es el ausente de nuestra vida o de nuestra sociedad, pues entonces no hay quien llame. Si Dios está ausente en la vida social, en la vida en general de las personas, pues ¿cómo van a descubrir que es que hay alguien que les llama? Si no será. Por tanto, la crisis es de Dios. Es crisis de descubrir la vida como una llamada, no como un azar o como me han puesto aquí sin más, ¿no? Como la vida como una llamada a esa existencia que decíamos antes, y que por tanto, si he sido llamado a la existencia, también soy llamado a una misión, ¿no? Y soy elegido a una misión. Esto que hemos repetido tantas veces en la primera sesión. Si no hay quien llame, pues no tengo que responder nada tampoco. Si nadie me llama, pues yo tampoco tengo que responder a nada, ¿no? Y el segundo punto y último de este tercer bloque es algunas notas para la pastoral vocacional. Y esto no es la receta ni es la solución, porque es verdad que en este tipo de cosas podemos caer en la tentación de pensar pues que nos den una solución
o una receta mágica, pues no, porque como existe la libertad, pues no existen soluciones, no existen recetas, existen intuiciones, cosas que están dando fruto ya, o que sean humildes, pero que están dando fruto. Existen algunas pues, notas, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a compartir ahora? Esas notas que el documento destaca y que podemos reflexionar nosotros. En primer lugar, el anunciar el evangelio de la vocación. Es decir, la realidad de la vocación, como decimos, a la vida, a la existencia, a la vida de la santidad y luego a la vida específica, a una vocación específica, una entrega de la vida específica, matrimonio, vida consagrada, vida sacerdotal, es buena noticia. No es algo, no es para amargarme, ni es algo que me quite libertad, ni me quite vida. Y esto, si nos damos cuenta, pues uno de los problemas del discernimiento, el compromiso. La gente no se casa porque no quiere comprometerse, porque les parece que es una realidad que es casi invivible. El para toda la vida, pues, donde ya ni se lo plantean muchas veces. Y la especial consagración, pues lo mismo, con otras características, pero lo mismo. Por lo tanto, hay que plantear la vocación como algo de verdad bello, como buena noticia para la persona en particular, que esa llamada es una llamada de amor, y para ser feliz, y un proyecto de felicidad y de santidad. Es esa la llamada, no es otra cosa. Y desde ahí la entrega y todo lo que viene después, ¿no? Bueno, proponer experiencias de primer anuncio y que luego profundicen en la llamada. Ya vamos a ver cómo a continuación viene de manera inmediata lo del acompañamiento, porque es que no puede haber una sin la otra, pero es verdad que proponer experiencias de impacto que despierten un poco, luego si se quedan ahí, perdonad que sea un poco tajante con esto, pero como ya tenemos la experiencia de ello, si se quedan solo en experiencias de impacto, se acabó. Tienen un fervor y cuando baja el fervor, ahí se quedó. Esta es la experiencia que tenemos. Entonces, ¿hay que proponer las experiencias de impacto? Creo que sí. Están haciendo mucho bien las que vamos desarrollando y otras que no las desarrollemos en nuestra diócesis específicamente, pero que las hay y que hay gente que las está viviendo. Dan fruto. Pero con lo que viene detrás, con un buen acompañamiento luego y discernimiento. Hay que ayudar a que la experiencia de impacto luego aterrice, porque lo normal en las experiencias de impacto es que la gente sale muy tocada, permitidme las expresiones un poco coloquiales, ¿no? Salga muy tocada en el corazón y en su vida y afectivamente muy sensible y por tanto pues está en disposición de escuchar. Pero claro, luego volvemos a nuestra vida y a nuestra realidad, y a la realidad de mis estudios, de mi trabajo, y a la realidad de que mi padre enfermó, y a las realidades. Y entonces, si eso se ha quedado solo en la experiencia de impacto, que va mucho con lo sensible y lo afectivo, pues entonces luego cuando eso se va bajando, te sientes como abandonado. Bueno, como ya no siento, es otro de los peligros, ¿no? Como he sentido mucho, y luego eso va aterrizando y ya no siento tanto, a ver si ya lo he perdido, ¿no? No, hay que hacer ese acompañamiento luego, posterior, personal, que ayude a la persona a hacer un adecuado discernimiento. Y ese era el tercer punto, ¿no? Potenciar y ofrecer un acompañamiento personal, incluso comunitario, en los casos que se necesite, pero el acompañamiento personal es importante, ¿eh? Como ayuda al discernimiento. En este sentido, pues el plan pastoral de este año es claro, es el objetivo, el acompañamiento, y ahí pues ya se ha ido dando desde la jornada de pastoral, como ahora pues estas jornadas, este proceso de formación, esta formación, que se está dando una vez al mes para el acompañamiento. Es que es importante acompañar para no dejar a la gente pues luego sola, ¿no? Y necesitan sobre todo pues que se les escuche, pues
Vosotros tenéis casi toda la experiencia, la gente hoy llega a veces con mucho caos en su cabeza, con tantas situaciones que se dan, y ese acompañamiento a veces simplemente es estar y escuchar, y luego ya se irá dando el orientar, pero a veces con estar y escuchar para comenzar es lo que más urge, el que sepan que tú estás y que en cualquier momento pueden acudir a cualquiera de nosotros. ¿Para qué? Para cualquier cosa, y luego pues ayudar a discernirlo. El promover la oración por las vocaciones, tanto personal, compromiso de rezar pues personalmente por esta intención, ¿no? Y también, y hablo siempre de las vocaciones en término general, a los diversos estados de la vida cristiana. Como hemos dicho al inicio de toda la introducción, no pensamos solo en la vida sacerdotal ni en la vida consagrada, también en la vocación al matrimonio y a la familia cristiana, de la que pueden surgir como iglesia doméstica, pues luego otras vocaciones, ¿no? Parte de esa misma. Entonces, en la oración por las vocaciones, tanto personalmente como comunitaria, pedid al dueño, rogad al dueño de la mies. Es un mandato de Jesús o una invitación de Jesús específica. Y a veces sí que podemos correr en la tentación de decir, bueno, eso son cosas como espiritualistas. Pues si nosotros mismos ya no creemos en el poder de la oración ante ese mandato de Jesús, pues cierra la puerta y vámonos, ¿no? Porque para trabajar por ello tenemos muchas experiencias y muchas cosas, pero si nosotros no promovemos esta oración, que además va haciendo tomar conciencia desde el corazón de la realidad, de la necesidad de las vocaciones. Una invitación que hace el documento y que yo también os haría, pues el aprovechar y el cuidar las diferentes campañas que pueden tocar más directamente el tema vocacional. ¿Cuáles? Pues la jornada de la familia, cuando llega, la jornada de oración por las vocaciones, el día del seminario, el Domum, el día de la acción católica y el apostolado seglar. Es decir, estas que son, digamos, las que componen este servicio nacional en nuestra diócesis diocesana de pastoral vocacional, que son como específicas, porque la llamada es para la misión, y de ahí pues está el Domum, que nos puede servir no solo para la misión adyente, sino también, como todos estamos llamados a la misión dentro de donde el Señor nos ha puesto, ¿no? Bueno, pues el cuidado de estas campañas ayuda a dar visibilidad a la realidad de la necesidad vocacional, ¿no? El cultivar un adecuado clima espiritual en la comunidad cristiana, que pida, valore y quiera a todas las vocaciones. Esto no es baladí. A veces, ahora sí que voy a poner un ejemplo más de la vida sacerdotal, ¿no? Pero hay veces que decir que un joven se viene al seminario es casi darle un disgusto. A la parroquia, hombre, y espero que al párroco no, pero porque a veces se ve como una pérdida. Ya no hablo de las familias, que se da de todo, ¿no? También, ¿no? Pues comunidades donde lo normal sea que pues que todas las vocaciones se quieren, se necesitan, se cuidan, se valoran y se miman. Los matrimonios como matrimonios, el matrimonio de las familias, las personas consagradas, las religiosas, los religiosos, los sacerdotes, como asamblea de llamados en comunión, y unos y otros pues se complementan en la misión específica y en el ministerio propio que tienen que realizar, porque en el fondo nos necesitamos todos, y ya no por necesidad, sino porque estamos llamados a ser pueblo de Dios en camino, asamblea de llamados, como dice el propio Congreso, ¿no? Cuidar ese clima en nuestras comunidades, que valore las vocaciones. Por supuesto, pues la sacerdotal, claro que sí, como voy a decir lo contrario. Luego, cuidar el propio testimonio. Es
es otro de los puntos. Este lo he dicho antes, no me voy a detener más porque antes lo desarrollé bastante. Cuidar nuestro propio testimonio. En el mundo en el que vivimos, en los días que estamos, es absolutamente imprescindible los testigos. El ser testigos alegres y creíbles de esta vocación específica a la que hemos sido llamados. Que pueda suscitar la pregunta por, bueno, y esta persona, todos hemos tenido algún referente que en un momento determinado nos ha parecido atractivo su estilo de vida y te ha parecido decir, ¿y esto? ¿Por qué no puede ser para mí, no? Por tanto, esto también es una responsabilidad para cada uno de nosotros, el que cada día renovemos nuestra propia vocación y entregarnos con alegría, aunque en el camino pues también existan pues dificultades. ¿En qué camino no existen dificultades? Por tanto, las familias como familias, los consagrados como consagrados, los sacerdotes pues diocesanos, nosotros con celo apostólico. Bien, propio testigo. Cuidar la iniciación cristiana y la pastoral juvenil. ¿Por qué esto? Aquí, pues porque es que es donde comienza el discernimiento. Tenemos a los niños desde muy pequeños en nuestros procesos de catequesis. Quizás habría que pensar en este tema, ¿qué estamos haciendo con la iniciación cristiana en nuestras realidades concretas? Y si también se genera este ambiente que decíamos, este ambiente, este clima espiritual dentro de la comunidad, también de nuestros procesos, donde lo normal sea preguntarse desde pequeños: yo soy elegido, soy amado, soy elegido, soy llamado para algo, para una misión específica a la que Dios me llama, y acompañar desde ahí a nuestros niños y jóvenes, y la pastoral con jóvenes, ¿no? También, pues allí donde están, ofrecerles un acompañamiento, no solo a nivel diocesano, de los diferentes encuentros que intentamos cuidar lo máximo posible, porque esta es la realidad. Intentamos que los encuentros, pero son puntuales, pues sean lo más rico posibles para que puedan tener experiencias concretas de una iglesia en amplio, más grande, que los dos de un lado, los dos del otro, los 5 de un lado, los 30 del otro lado y los 20 del otro, juntándose al menos estas dos veces al año, a nivel diocesano hablo, Y luego, ¿qué se puede hacer en cada lugar? Pues en cada lugar, cada uno, pues ya se va haciendo lo que se va pudiendo y lo que las circunstancias van permitiendo, ¿no? Pero sí, esos encuentros que puedan favorecer esta reflexión sobre Dios me pide algo, pues es importante. Y es que es las edades en las que se debe discernir, porque una vez ya es discernido, el discernimiento sirve para acompañarte a ver, como decíamos antes, qué es lo que Dios te pide en esa vocación específica. Pero el discernimiento vocacional se da en estas etapas de la infancia incipiente primero y después la pastoral con jóvenes, porque es justo el momento ya del paso, ¿no? Donde tienen que cambiar de vida una vez terminen pues la ESO o el bachillerato y tengan que hacer elección de vida, como dice también San Ignacio. Y luego, finalmente, una última nota, pues establecer procesos formativos que ayuden a profundizar. Es verdad que yo aquí he puesto, no se trata de clases, porque es que nosotros cuando hablamos de formación muchas veces en nuestro argot se nos viene a la cabeza inmediatamente charlas, tipo clases, sentar a los chavales para soltarles allí un speech de no sé qué. ¿Esto es necesario? Sí, muchas veces es necesario, también hay que hacerlo, también hay que formar a la gente así. No nos vale que se queden solo con lo afectivo o lo de impacto, ya lo hemos dicho antes. Pero el proceso formativo también es su acompañamiento personal. Y el proceso formativo también es el acompañamiento en su parroquia, que debería ser su comunidad de referencia. Y si no podemos hablar de parroquia, pues de unidad pastoral o de arciprestazgo, porque nuestra diócesis ya sabemos que está en variopinta, que hay que amoldarse, ¿no? Pero no podemos asociar la formación específicamente a un tipo clase,
o un tipo charlas, aunque eso conlleve también alguna vez pues las charlas o el sentarse a formarse más en ese método, ¿no? Pero formación debería ser todo lo que realizamos en estas edades con ellos. Un encuentro con, yo qué sé, voy a poner un ejemplo que me puede tocar más de cerca, con una gincana temática donde luego hay un rato de reflexión por grupos, con un monitor, es formación. Nosotros podemos pensar que estamos perdiendo tiempo con ellos, pero si tú montas pues una gincana donde tienen que hacer no sé qué cosas que en realidad son temáticas y luego les vas a recuperar su experiencia, porque cuando te sientas en el grupo después pues les vas a decir, bueno, ¿qué tuvisteis que hacer? ¿Qué? Esto es proceso formativo. Entonces creo que el darnos cuenta de la necesidad de establecer, eso sí, procesos, eso también es importante. Muchas experiencias nuestras son puntuales. ¿Por qué? Porque la pastoral con jóvenes, la pastoral de infancia y juventud, y por supuesto ya la iniciación cristiana, eso ya por descontado, se hace en el día a día donde están ellos habitualmente, en las parroquias, en los colegios, es donde se hace. Y luego de manera extraordinaria se puede convocar más a lo grande para un poco ese impacto, ¿no? Que muchos lo necesitan y luego enganchan, permitir la expresión y les hace bien para la continuidad, que son necesarios. Yo soy un convencido de los eventos también puntuales porque he visto que han dado frutos. Los tenemos en nuestra propia diócesis y que ahora están incorporados en los equipos de pastoral juvenil, tanto a nivel de la delegación como en sus zonas. Pero solo eso no. Claro, solo eso no. Por tanto, pues saber combinar, ¿no? Y establecer procesos que acompañen. Y dentro de ese acompañamiento van formándose también. Y por mi parte, en este sentido, en este último punto, nada más. Ahí dejamos algunas preguntas. Lo mismo, al término de cada bloque temático, pues algunas preguntas para nuestra reflexión, como pueden ser, en este caso, ¿crees que el pueblo de Dios es consciente de la crisis vocacional en general? ¿A qué se debe? Y he metido lo de en general porque yo creo que los que están en ámbitos de iglesia, de la sacerdotal, son conscientes, porque en el momento que uno de nosotros llevamos 40 parroquias o 20 o 16, son conscientes de que no será, entenderme la expresión, simplemente por gusto, porque si tuviéramos para tener uno por parroquia ya se lo habría. No estaríamos con 15, 16, 20 o 40, que a veces nos vemos inquietos de cómo atenderlas. Entonces, de la sacerdotal quizás, aunque solo sea por eso, puede ser que puedan estar más cercanos a esta realidad, más conscientes. Pero ¿somos conscientes de la realidad o es consciente el pueblo de Dios o les ayudamos a verlo de que la crisis vocacional es en amplio? Que es la crisis de no preguntarse por qué que Dios me llama para algo, que Dios nos ha elegido para una misión en general, que es crisis de preguntarme por lo que Dios nos pide, no solamente de si hay curas o no hay curas, que por supuesto es una preocupación grave. ¿Y qué hacer para que la pastoral vocacional sea el eje transversal de toda pastoral? Más que hacer en conjunto, podríamos preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo en particular? Como cuando el Papa habla de que la conversión pastoral pasa por la conversión personal, pues la pregunta puede ser igual, ¿y yo qué puedo hacer? Porque evidentemente no todos podemos hacerlo todo, ni todas las cosas. Pero yo personalmente, con esta situación, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar yo para que realmente la pastoral vocacional sea transversal? No porque hoy toque decir que tiene que ser transversal, porque es que va a haber un congreso y porque hoy toca la formación permanente, sino porque es el sentido de nuestra existencia, porque es el descubrir lo que Dios nos pide. Y esto es toda la vida. Discernir lo que Dios me pide es toda la vida. Por eso esa pastoral vocacional como eje transversal, ¿no? Muy bien. Muy bien. Si
Si os parece, podemos acercarnos ahora un poco más, después de lo que ha sido el documento, con estos 3 bloques temáticos. Por cierto, el documento, el del señor obispo y la comisión nuestra de la diócesis, está en la web de la diócesis, aunque también se envió, pero está en la web, en el apartado del Congreso, está quien quiera acercarse, y luego en la web propia del Congreso está el documento completo, el del presidente de la Conferencia Episcopal Española. Entonces, después de este momento, si os parece, podríamos detenernos en lo que es propiamente el Congreso, y así ya acabaría y tenemos este tiempo último para diálogo. Bueno, como os dije, el Congreso, bueno, no sé si os lo dije, pero el Congreso se celebra del 7 al 9 de febrero, creo que eso lo dije al principio, que somos 23 las plazas que se nos concedió para nuestra diócesis, y que estas plazas se han repartido proporcionalmente dentro de los criterios de selección que la propia Conferencia Episcopal pidió a la hora de elegir los congresistas, por las delegaciones que formamos ese servicio diocesano de pastoral vocacional. Esas delegaciones que al inicio dijimos, misiones, vocaciones, pastoral juvenil, vida consagrada, familia y vida, apostolado seglar, y misiones, creo que sí lo dije. Bueno, pues entre todos ellos, cada delegación eligió personas de entre sus equipos o personas cercanas, aunque no fueran de los equipos en sí mismas, que serán los representantes. ¿Qué será lo ideal? Bueno, lo ideal es que desde hoy, si no ha sido ya desde antes, pues nos tomemos el Congreso todos como algo propio, que vamos a ir representando a la diócesis un grupo concreto, porque pues es lo que las plazas que se nos han dado, pero que esto ojalá tenga una repercusión después en un post-congreso, trayendo pues las conclusiones que allí se hagan y que se pueda pues seguir, porque creo que la temática nos incumbe y nos importa a todos. Todos somos conscientes de la necesidad de toda esta realidad, y por tanto pues que lo sintáis como propio, y que si yo en algo como responsable diocesano para el Congreso puedo ayudar y motivar o ir a los sitios, igual que con el tema del seminario, de la pastoral con jóvenes, yo estoy en absoluta disposición. A veces uno no llama más por no ser invasivo, porque a veces también te da un poco de vergüenza decir, oye, que voy para no sé qué, pero que si alguien quiere que nos movamos, pues yo, dentro de las posibilidades que tenga, saco el hueco de donde sea, ya haremos el puzzle para ir, porque es una prioridad en mi ministerio sacerdotal ahora mismo, el estar a disposición de todos vosotros. Entonces, que lo hagáis con libertad, con confianza absoluta y libertad. Aprovecho este momento para manifestar esta disposición de nuevo, que ya lo he hecho en varias ocasiones cuando os he tenido que escribir pues, con motivo de alguna jornada o de alguna comunicación. Bueno, hecho este paréntesis, entonces, ojalá luego tengamos una repercusión en el post y veremos cómo organizar que realmente tenga resonancia, pues moviéndonos por los arciprestados o por las unidades pastorales, trayendo una reflexión profunda después del postcongreso, lo veremos, pero queremos hacerlo, queremos hacerlo. El Congreso se va a distribuir con una ponencia inicial que va a tener de base las aportaciones que las diócesis hemos llevado, les hemos enviado. Luego el sábado va a ser el día de los talleres y va a haber 4 itinerarios. Los 4 itinerarios son palabra, donde va a estar especialmente presente el Concilio Vaticano II, misión, también sujeto y comunidad. Esos son los 4 itinerarios, los 4 bloques temáticos en los que se divide el Congreso. 2 se realizan por la mañana, 2 se realizan por la tarde, con unas ponencias primero iniciales sobre ese tema, y después ya a los diferentes talleres, que había 60 y pico propuestas de talleres. Entonces ahí lo que hemos hecho es, dentro de lo que se nos permitió en las inscripciones, porque ahí hubo algunas cuestiones con las plataformas y tal, hemos intentado abarcar
un número de talleres suficiente y variados, y también mirando quiénes podrían ir porque puede ir mejor a este taller, pues por su vocación, y también pensando mucho en lo que podría ser luego el poscongreso aquí y la realidad de nuestra diócesis. Pongo algún ejemplo. Pues había nacional en el ámbito rural. Pues ahí hemos lanzado a alguien. ¿Por qué? Pues porque todos somos conscientes de que nuestra diócesis es principalmente rural. Bueno, pues ahora que nos cuentan, alguna idea nos darán interesante que no hayamos tenido. Quiero decir que también que no hemos puesto los talleres al tuntún, que hemos intentado valorar las personas que van dentro de lo que se podía elegir y también que puede ayudarnos más como diócesis. No porque nos guste ni por apetencia solamente personal. ¡Qué interesante está este! Sí, pero si mi realidad diocesana, entenderme la expresión, no responde a eso, pues aunque a mí me guste mucho ese taller, nosotros vamos a prestar un servicio allí para luego traerlo aquí. Entonces nos puede gustar mucho unos, pero nos hemos intentado amoldar ahí. Bien. Y luego pues el domingo tendrá una ponencia final a modo de conclusión y la misa del Pío. Esto está muy resumido, pero porque lo tenéis en la cabeza. La oración del Congreso está en la web. Si no, ya la mandaremos también por correo electrónico. O sea, está todo. En la web ahora mismo está todo. Para que podamos ir calentando motores. Y ahora, sí que para terminar, pues si queréis, os leo un poco el resumen que se envió a lo que nos pedían. Repito lo que dije antes. Después de este trabajo con el documento y las fichas en la Escuela Diocesana de Evangelizadores en sus diferentes sedes y de otros grupos y congregaciones religiosas y las personas que quisieron aportar y todo lo que nos llegó, se recogió el equipo o sea, estos delegados que estamos implicados con el vicario de pastoral, por cierto, que disculpadme que se me pasó antes decirlo también, junto con la vicaría de pastoral, pues hicimos los resúmenes y hicimos luego ya una aportación única, que es lo que se nos pedía como diócesis. Lo que hicimos fue leer lo que había y aquellas cosas que más se repetían son las que hemos puesto. Había cosas muy interesantes, pero bueno, pues que lo decía un grupo específico o una persona en concreto, claro, no podíamos abordarlo absolutamente todo porque además era una plataforma donde te pedían que fuera a modo de titulares, es decir, muy sintético. Decían, lo que queremos son ideas, no que nos soltéis aquí otra vez el documento o reflexiones muy profundas. Eso ya lo tenéis que hacer. Soltad titulares. Entonces, claro, hubo que en ese trabajo intentar incorporar lo máximo posible para que todo quedara reflejado, porque nos apetecía, había cosas interesantes, y luego al modo de resumen, claro, de lo que se nos pedía. Entonces, lo primero que se nos pedía era que del documento de trabajo del pienso luego existo al ser llamado, por eso vivo, que ese es el título del documento, nos pedían que escribiéramos 3 frases breves de este documento que os parezcan significativas. En realidad esto eran 3 titulares. Y entonces las que más aparecieron en lo que recibimos fue: la vocación es una llamada a ser y a realizarse en fidelidad al propio ser. Que nosotros lo hemos destacado antes, ¿verdad? También, en la primera sesión. Bueno, no sé qué le pasó, pero tampoco lo necesitamos ahora esto. La segunda era salir como pueblo enviado a anunciar el Evangelio y a plantar la Iglesia como tienda de encuentro y hospital de campaña desde la identidad vocacional de cada uno. La segunda, que esto de titular tiene poco, pero se repetía bastante, así que lo pusimos tal cual. Y la otra también es algo larga. 3. Cada vocación debe orar, suscitar y promover las respuestas a las demás vocaciones desde la confianza en el Señor que sigue llamando. Estas eran las que más habían suscitado. Habían suscitado, pues les había llamado la atención. De la ficha introductoria nos decían: ¿cómo estáis trabajando a favor de la vocación y de las vocaciones en vuestra realidad eclesial? Y aquí también aparecían muchas cosas. Las más
así repetidas, pues era siendo testimonio, sal y luz para los demás. Luego, realizando campañas de sensibilización y acompañamiento a jóvenes, con acompañamiento para el discernimiento vocacional, vigilias de oración por las vocaciones, retiros, talleres, testimonios. Pues estas eran de las que más se repetían. A veces unos lo decían de una manera, otros de otra, pero esto era lo que más se repetía, de lo que se está haciendo. La pregunta ahora es, ¿qué más podríamos hacer? ¿No? Es la otra pregunta. Y luego, de las 3 fichas se distribuían también, porque estas eran introductorias, una era el documento de trabajo, lo primero, lo otro, la ficha introductoria, cómo estáis trabajando, y ahora las 3 fichas que eran lo de elegidos y llamados, los 3 bloques temáticos, que se les añaden las palabras de reconocer, interpretar y elegir. Es el verbo juzgar actuar realmente, pero el Papa Francisco ahora utiliza este lenguaje de reconocer, interpretar y elegir. Entonces, dentro de cada una, pues se nos hacían unas preguntas. En el reconocer se nos pedía que dijéramos oportunidades y dificultades, como hemos visto en la sesión anterior, para la actual pastoral vocacional y para poder reconocer lo que Dios quiere. Y entonces, en las oportunidades, lo que nos llegó destacaba el presentar el testimonio de líderes e ídolos actuales. Esto lo que explicaban allí muchos, que era que últimamente, pues es verdad que se está dando como muchos incluso pues influencers y gente pública que está manifestando cada vez más su ser católico. Bueno, pues una oportunidad es en aprovechar el testimonio de esta gente que podemos decir que tiene como una influencia social y que se dice católico. Las redes sociales y las nuevas tecnologías, así como las diferentes plataformas digitales. La comunidad cristiana de referencia. A mí esto personalmente me parece clave y se repetía mucho. Comunidades de referencia. Comunidades de referencia. Por cierto, perdonad, no están en el orden de importancia, están en el orden que las escribimos. Luego también, trabajo con jóvenes, acompañamiento espiritual, adoración, reflexión personal y en grupo, el silencio. Necesidad de compañía de las personas, cada día más aisladas. Esto nos permite presentar a Dios como el amigo que acompaña siempre. Se veía como una oportunidad que lo que de entrada no es algo bueno, que esta gente pues esté sola o aislada, pero que al mismo tiempo se ve como oportunidad para anunciar el Evangelio de que no vas solo, de que a nivel del Señor, de que Dios te acompaña y también a nivel eclesial. Vale, gente comprometida con ganas de prepararse y entregarse. Esto también es verdad que lo vamos viendo. La gente que va llegando ahora, aunque sea de manera sencilla, tiene ganas de más, pide más, entonces pues démosle cancha. Veremos cómo, pero démosle cancha, es una oportunidad. Mayor conciencia social y eclesial. Y otro que se destacaba como oportunidad era el mayor acceso a los recursos espirituales formativos y documentos eclesiales. Pues hoy puedes formarte perfectamente porque es que hoy está todo en internet, pues hoy es fácil acudir al magisterio de la Iglesia, a la palabra de Dios. Y dificultades, pues se decían velocidad a la que vivimos, con exceso de ruido y pantallas, el individualismo, nosotros mismos, falta de testimonio, tibieza, miedo al que dirán, vergüenza dar testimonio, poner excusas, ser excesivamente cómodos, no querer salir de nuestra zona de confort, el siempre se ha hecho así, y la falta de acogida en algunas comunidades. También se destaca. La separación entre fe y vida, la superficialidad, materialismo y relativismo, visión de una iglesia como mala, contraria a tu libertad y contraria al pensamiento actual, trasnochada, como dificultades.
Luego en el interpretar, que era la ficha 2, la pregunta a la que nos pedían responder era ¿cómo se cuida a los que ya han recibido los sacramentos de iniciación para que lleguen a descubrir su vocación? Tú súpelo. Y lo general fue, en general se cuida poco, pero sí tenemos algunas experiencias concretas. Entonces sí que hubo algunas experiencias concretas que se están realizando, y entonces destacaban las aportaciones, la formación de la Escuela de Evangelizadores en las unidades pastorales, las propuestas diversas a los jóvenes, de encuentros juveniles, diocesanos y por zonas, el acompañamiento personal, la catequesis, las vigilias de oración, campamentos, diferentes propuestas. Los colegios católicos, los diocesanos y de las congregaciones religiosas, también como un lugar donde se cuida. Y la formación permanente que no está solo reducida en nuestra diócesis a la formación permanente del clero, sino formación permanente también con los seglares o la oportunidad de que puedan participar, ¿no? Bueno, esto es lo que se destaca. Y lo tercero y último es elegir. Y se nos preguntaba qué se necesita o urge para promover la cultura vocacional. Y aquí salía muchísimo. Destacábamos estos: mayor testimonio y presencia, salir al encuentro sin esperar que vengan a nosotros, cambiar la pastoral de la campana por la del timbre. Esta me encantó. La puse simplemente porque me parecía curiosa, me parecía que era significativa, que venía a darle un punto así gracioso a lo que dice, ¿no? Salir al encuentro sin esperar a que vengan a nosotros. Promover procesos formativos integrales. Fomentar y ofrecer el acompañamiento espiritual como herramienta para el discernimiento. El acompañamiento espiritual, el fomentarlo y ofrecerlo. Por lo menos el ofrecerlo, el estar a disposición, luego ya que lo quieran o no. Mayor colaboración y coordinación entre los diferentes movimientos, congregaciones y grupos. Promover la participación en los encuentros de primera vez. Y esto eran las preguntas que se nos hacían después de la reflexión sobre, si os dais cuenta, no eran todas las preguntas que cada ficha traía. Las fichas originales traían como 2, 3 preguntas, y ellos luego pues, han cogido de cada una las que consideraban que más les interesaba de cara a preparar esa ponencia inicial. Y nada más, por mi parte, pues esto es todo, y ahora sí que tenemos este tiempo para lo que